Espero que usted venga con ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo. Quiero que vaya a Efesios capítulo 6. Y quiero leer con ustedes el versículo 18 y el versículo 19. Ahí quiero tomar, hermanos, una porción del versículo 18 para poder, hermanos, compartirles lo que el Señor trajo en mi corazón unos días atrás. En Efesios capítulo 6, yo quiero leer el versículo 18. Lleguemos hasta el 20 porque el punto está hasta el 20. Es muy importante eso, porque la idea no termina en el 19, sino que todo termina hasta donde está el punto, que es el versículo 20. Ya del 20 en adelante, pues ya cambia el tema o de lo que se está hablando. Entonces, como veo que ya todos lo tienen, leámoslo. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuántos dicen amén? Tome su lugar entonces. Una de las razones por la cual vamos a hablar acerca de la oración es que antes del evento de Williams, allí estuvimos con algunos hermanos platicando allí en la casa del hermano Dionisio. Y en medio de la plática, los hermanos me preguntaron y me dijeron: pastor, ¿por qué a veces la iglesia se ve avivada por un tiempo? ¿Y por qué a veces la iglesia, cuando digo iglesia, son ustedes? No es este edificio. ¿Por qué la iglesia a veces de repente llegan avivados? O en el servicio son avivados y se van a su casa. Y ya cuando viene el otro servicio, ya no vienen avivados. Ya no vienen con ese ánimo con lo que se llevaron. Y me preguntaron, ¿por qué? Y entonces el Señor trajo a mi corazón la razón por qué. Y en ese mismo momento le dije a los hermanos, les voy a decir por qué. Porque en nuestros hogares no tenemos un tiempo de oración. Y esa es la razón por la cual el cristiano vivimos una vida, hermanos, como aquella, ¿cómo le llaman? La ruleta rusa, que sube y baja. Y así se la llevan. O sea, ¿por qué el cristiano vive de esa manera? ¿Por qué en la iglesia somos avivados cuando el Señor nos ministra, nos bendice, nos toca? Nos vamos a la casa con aquel fuego, hermano, con aquel ánimo, con aquella fortaleza. Pero cuando llega el próximo servicio o la próxima reunión, no llegamos de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dependemos de lo que recibimos aquí. Y lo que recibimos aquí, como no lo cultivamos en nuestra casa, por eso, hermanos, hablando de esta manera, pero en sentido espiritual, somos llenados por el Señor
Y esa llenura que nos da, hermanos, nos alcanza por unos cuantos días y ya regresamos vacíos de vuelta. ¿Por qué razón? Porque en nuestra casa no cultivamos esa comunión con Dios. No oramos en nuestras casas. No tenemos un tiempo específico con el Señor. Porque si yo preguntara hoy y dijera, hermano, ¿a qué hora es su tiempo con el Señor allá en su casa? ¿Cuál es el horario que usted tiene para encerrar en su cuarto y orar? Y pasar media hora, 1 hora, 2 horas orando ahí, hermanos, estando en comunión con Dios. ¿Cuál es la hora suya? ¿Cuál es ese tiempo suyo en su casa? No donde va a pedir, porque aquí se la pasa pidiendo. Más en los días viernes. Como es día de petición, está bien, pero estoy hablando de una intimidad con Dios, de una oración, hermano, donde no se le pide nada a Dios, sino que oras para conocer a Dios. Y entonces esa es la razón. Entonces, hermano, los de este lado, ¿cuál es su hora? ¿A qué hora usted, hermano, ha apartado para el Señor y usted se encierra y nadie le roba ese horario? Sino que se mete en su cuarto, se arrodilla, pone ahí una adoración instrumental y comienza a adorar al Señor y a decirle, Señor, aquí estoy, ya vine. Y comienzas a hablar con Dios. ¿Cuál es la hora que has separado? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el tiempo que tú has apartado para el Señor allá en tu casa todos los días? Y como nadie dice nada, pues esa es la razón. Hoy la iglesia ya no está orando. Hoy, hermano, la iglesia solamente depende de lo que recibe en cada culto y con eso sobreviven, se van allá, hermano. Pero como allá no cultivamos aquella intimidad, aquella comunión con Dios, entonces venimos aquí, hermano, todo seco, hermano, ¿ya? Desanimado, sin ganas, hermano. Ahí adore. No, hermano. Por eso los hermanos me preguntaban, ¿por qué razón la iglesia está así? Simple. Porque no tenemos un tiempo de oración en nuestro hogar. Y esa es la razón. Esa es la razón, hermano. No hemos tomado la oración con seriedad como debe de ser. ¿Cuántos se saben ese pasaje que dice, orad sin cesar? Levanten la mano todos los que saben ese texto en la Biblia. Levántelo. Y los que no lo han leído. Con razón, más peor todavía. Sí, hermano. Mire, hasta de memoria se sabe uno ese texto. Orad sin cesar, dice. Pero ¿cuántos hemos estado orando sin cesar? Yo sé que ora, pero no oramos como lo dice la Biblia. Y entonces, y ese es el problema, iglesia. Si queremos estar siempre avivados, si queremos estar siempre, hermanos, con esa fortaleza, con ese ánimo, uno tiene que tomar en serio lo que dice la palabra. Además, el apóstol Pablo
además de decirle a los hermanos de Éfeso, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan soportar, para que puedan resistir las acechanzas del enemigo. Además de eso, el apóstol Pablo también les dijo, tienen que orar en todo tiempo. No solamente uno tiene que vestirse de la armadura de Dios, porque en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces el apóstol Pablo, además de decirle a la iglesia, vístanse de la armadura de Dios. Tomen toda la armadura de Dios y póngansela, porque solamente así ustedes van a poder resistir al enemigo, van a poder aguantar y van a poder estar firme en los días malos. Porque hay días malos. No todos los días son buenos, hay días malos. Si la Biblia dice para que podáis resistir en el día malo, es porque hay días malos. Hay días donde el enemigo se nos va a levantar. Hay días donde pues lo malo se nos va a levantar. Y nosotros necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir, para poder estar firme en esos días. Pero además de eso, en el versículo 18, Pablo le dice a la iglesia, orando en todo tiempo. Oiga eso, hermano. Orando en todo tiempo. Como le había dicho, yo sé que usted ora. Yo sé que oramos, hermano, pero el problema, no oramos en todo tiempo. Algunos oraron hoy y mañana no van a orar, sino que van a orar hasta el otro día. Y así nos la vamos llevando. Mientras que la palabra del Señor no dice eso. La palabra de Dios dice, deben de orar en todo tiempo. Por eso en otro pasaje dice, orad sin cesar. Entonces la oración en la vida del cristiano es algo constante, es algo diario, hermano. ¿Cuántos oraron hoy? ¿Se da cuenta? Dios lo bendiga, hermano. ¿Ya? Algunos se fueron orando, pero en el freeway. ¿Verdad que sí? Padre, gracias. Ya solamente les faltó persinarse. Eso no es eso, hermano. La oración, hermanos, que el Señor nos enseña, no es ese tipo de oración que hacemos, hermano. Vamos en el camino y decimos, Señor, gracias, Padre. Está bien orar de esa manera. Está bien, no es malo que usted vaya en el camino y le diga, Señor, gracias por este día, gracias porque desperté. Está bueno, está dando gracias, está orando, pero nos falta, hermanos, otro tipo de oración. ¿Y cuál es esa? La oración que Jesús practicaba. ¿Y cuál es la oración que Jesús practicaba? Dice la Biblia que el Señor, hermano, en la mañana, dice, en la mañana se levantaba de madrugada antes de que saliera el sol y se apartaba de sus discípulos y oraba. Pasaba un tiempo con el Padre en comunión, pidiendo la dirección del Padre sobre su vida. Y en la noche también oraba.
Porque en cierta ocasión le dijo a sus discípulos: adelántense, muchachos, luego les alcanzo. Y dice la Biblia que subió al monte a orar hasta que se oscureció. Entonces, hermano, ese es el tipo de oración que nosotros tenemos que practicar, que debe de haber en nuestra vida como cristiano, como iglesia del Señor. Y eso es lo que no hay, hermano. Eso es lo que no hay. Entonces, mire, el Señor nos está llamando, hermanos, a que vayamos, hermanos, y oremos de esa manera. ¿Cuántos quieren vivir una vida espiritual, hermano? Todo el tiempo avivado, animado, fortalecido, aún en los días malos, va a resistir, aún en los días donde el enemigo va a atacar con sus acechanzas y lo va a aguantar. Entonces, hermano, no solamente hay que vestirse de la armadura. Yo ya le enseñé, ¿verdad?, la armadura de Dios. Yo ya le enseñé qué es eso. No es que vaya y compre un casco en la, ¿verdad?, no, sino que habla de otra cosa. Pero lo que quiero hablarles hoy es eso, hermano. Por eso comparto esto con ustedes. Orando en todo tiempo. Y después dice, con toda oración. Oiga eso. Por eso una cosa es irse en el freeway orando con los ojos abiertos y decirle: Señor, gracias, porque si lo cierra se va a estrellar. Una cosa es eso. Y otra cosa es que ore en su casa, ¿verdad?, en secreto, allá adentro, hablando con el Señor, teniendo una comunión con Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy, pidiendo la voluntad de Dios sobre nuestra vida. ¿A qué me has llamado, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Señor, ayúdame, Dios, aquí estoy. Y es ahí donde el Señor nos va a revelar el secreto de su corazón, la voluntad de Él que tiene para nuestras vidas. Es ahí. Pero si nosotros no tomamos en serio lo que les estoy hablando, vamos a seguir así por un tiempo avivados y por otro tiempo, hermano, que hay que meterle lumbre al hermano hasta que se anime de vuelta. Y no debe de ser así, hermano. No debe de ser así. Entonces, ¿pero por qué estamos así? Simple, porque no oramos. No oramos, hermano. Hay otros hermanos que dicen: pastor, es que necesitamos un retiro espiritual. No, hermano. No se necesita retiro, no se necesita campaña, no se necesita hacer noche de gloria para avivarse. Lo que se necesita es que usted y yo tomemos con seriedad la oración que Dios habla en su palabra, de encerrarnos por un cierto tiempo con el Señor y orar, hermano. Es lo que se necesita. ¿Cuántos quieren que el Señor los levante? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Entonces, pues encerrémonos ahí, hermano. Yo tengo mi tiempo donde nadie me moleste, hermano. Ahí estoy. Y ese tiempo es para el Señor. Nadie tiene que quitar ese tiempo, ni la esposa ni el esposo. Ese es para el Señor. Entonces, hermano, hay que hacer eso. Le digo un ejemplo, pues. Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Y cuando él oraba, ¿dónde oraba? Oraba sentado en el palacio comiendo. ¿Qué dice? ¿Cómo oraba Daniel? Ustedes que son muy bíblicos. ¿Cómo oraba Daniel, hermano? Entraba en su cuarto, cerraba la puerta, dice, y abría la ventana que daba hacia Jerusalén, y se arrodillaba y daba gracias. Tenía comunión con Dios. ¿Y cuántas veces lo hacía? 3 veces. No lo hacía trabajando,
A veces hasta nosotros, hermano, ahí arrancando árbol estamos orando. Y es bueno, dando gracias a Dios, pero nos falta orar como Daniel. Encerrar en nuestra casa, en un lugar especial y hablar con Dios, adorar a Dios, darle gracias al Señor, bendecir a Dios ahí. Eso es lo que nos falta. Está bien que cuando esté trabajando diga conmigo: gracias, Señor, por este día. Señor, gracias, tú eres bueno. Y eso es bueno. Pero la oración que el Señor demanda es eso, la oración que practicaba Daniel, la oración que practicaba Jesús, que se apartaba a solas para estar con el Padre, dice. Hablaba con el Padre, estaba a solas con el Padre. Y entonces, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Pasar tiempo con el Señor. Mientras yo leía esto, encontré un texto. No lo apunté. Encontré un texto. ¿Quién abre puertas, hermanos, si nadie puede cerrar? Cristo. Jesús dijo: yo soy el que abro puertas y nadie puede cerrar. Yo soy el que cierro y nadie puede abrir. Pero usted sabe cómo el Señor puede abrir una puerta. El apóstol Pablo dice de esta manera: oren por mí, porque él estaba orando. Oren por mí, dice, para que el Señor me abra puertas. ¿Cuántos quieren que el Señor les abra puertas? Entonces las puertas no se abren solas, el Señor las abre, pero nosotros tenemos que orar. Porque Él dice en su palabra: oren por mí para que el Señor me abra puertas. Y para que se abran las puertas necesitamos orar, hermano. Si todos los que estamos aquí escuchando esta palabra tomamos en serio lo que estamos oyendo, la palabra de Dios, de orar, de entrar verdaderamente y orar y pedir y hablar con Dios, Dios va a comenzar a abrir muchas puertas. El Señor va a comenzar a abrir muchas puertas, hermano. Pero hay que orar de verdad. Hay que orar de verdad, hermano. Por eso dice ahí: orando en todo tiempo, con toda oración, dice, y súplica en el Espíritu. Dice: oren en todo tiempo, oren con toda oración, dice. Oren con toda oración y dejen que el Espíritu los guíe cuando ustedes estén orando. Entonces necesitamos orar de esa manera. Necesitamos pedirle al Espíritu que nos guíe, hermanos, cuando nosotros oramos. Entonces necesitamos eso. Pero viene algo también que necesitamos. Dice: y velando en ello. ¿Con qué? Y velando en ello con toda perseverancia. Y ese es el problema de nosotros. ¿Cuántos en este año, comenzando este año, dijeron: Señor, en este año voy a orar todos los días a tal hora? Y comenzamos. El primer mes, hermanos, ahí vamos. Bien, hermanos, avivados. Gracias, Señor. Un mes. Y el segundo mes, hermano, como que ¿ya? Y ahorita algunos ya dejaron de orar. Por eso la Biblia dice: pero ustedes tienen que perseverar. Por eso ahí dice: velando en la oración con toda perseverancia. Entonces nosotros tenemos que orar y orar y orar, hermano, con toda perseverancia.
Y eso es lo que nosotros no hemos hecho, hermano. Y nosotros necesitamos hacer eso. ¿Cuántos hermanos queremos que el Señor se glorifique aún más en este lugar? Entonces oremos. Oremos, hermano. Volvamos a la oración. ¿Cuántos van a volver a la oración? Tómelo en serio, hermano. Tómelo en serio. Miren, los muchachones los voy a usar como ejemplo, los jóvenes de aquí. Todos los jueves, mire, sin falla, hermano, están en el culto. Sí, estén enfermos, estén adoloridos, ahí están. ¿Por qué? Porque lo toman con seriedad. Ahora, hermano, si tomamos la oración con esa seriedad, ¿quién nos va a detener, hermano? Entonces, de la misma manera, levantémonos, iglesia, levantémonos. El Señor tiene grandes cosas para esta iglesia, para esta congregación, pero el Señor nos está llamando. Vuélvanse a la oración, vuelvan a mí. Por eso Él, que dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga eso, hermano. Pero hay que volver todos. Tal vez dirá: pastor, ¿por qué en la iglesia no siento nada? Porque no ora en su casa. ¿Cómo que por qué? Está bien duro como la piedra. No hay sensibilidad. ¿Cómo quiere que llegue el poder de Dios y lo sacuda? Sin hombres, hermano. Entonces, hermano, oremos en nuestros hogares. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días hay que orar. Hay que orar, hermano. Porque si no, ¿cómo vamos a resistir? Porque si no, ¿cómo vamos a aguantar, hermanos, en el día malo? Pero si usted y yo somos gente de oración, oramos todo el tiempo, no hay nada que nos va, hermanos, a hacer caer de nuestra firmeza. Vamos a estar firmes. ¿Cuántos van a tomar con seriedad? Miren, jóvenes, si de verdad ustedes quieren que el Señor los levante y haga algo en sus vidas o haga algo con ustedes, tienen que entrar en un tiempo de oración con seriedad. Porque si no, no va a haber nada. No que Dios no tenga, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Pero hay que orar. Por eso le preguntaba: ¿cuál es el tiempo suyo, hermano? Las 7, a las 8, algunos a las 9 de la noche. Pastor, ese es mi tiempo, de las 9 para las 10. Nadie me roba ese tiempo. Ah, qué bueno, lo felicito. Solamente que siga perseverando, ¿ya? Hasta que se nos vuelva, ¿ya?, parte de nuestra vida. Porque eso es lo que cuesta más, disciplinarnos en las cosas de Dios. Porque comenzamos, como le digo, no le estoy diciendo porque usted no ora, yo sé que ora, pero no como lo dice la Biblia. A veces oramos y a veces no oramos. Y así no es, porque la Biblia dice: oren en todo tiempo y oren, hermanos, con todo tipo de oración, súplica, ruego, de agradecimiento. Entonces, hermano, y siempre guiados por el Espíritu de Dios, pero dice: pero perseveren también en la oración. Por eso a mí me encanta, hermano, mire, me encanta juntarme con los cristianos de la generación que, ¿verdad?,
de la generación de antes. ¿Sabe por qué? No saben leer ni escribir, pero sí saben orar. Sí, hermano, todos los viejitos que yo conozco, hermano, que algunos ya se fueron, siempre que se acercan a uno, hermano, y dice: hermano Vicente, la oración es importante. Siempre te hablan de oración, hermano. Si te pega una fiebre, oración, hermano. Si tienes dolor de muela, oración. Si tienes algún dolor, no importa donde sea, ora. Y a veces uno dice: estos están locos, lo solucionan todo con la oración, dice uno. Pero es que ellos ya han visto la mano de Dios. Y cuando oran, el Señor obra en la vida de ellos, hermano. Entonces, hermano, necesitamos volver a la oración. Yo solamente comparto esto con ustedes porque el Señor nos está llamando de vuelta a que volvamos a la oración. Y le recuerdo algo que el Señor, hermanos, me habló hace tiempo, mucho tiempo atrás. Porque hubo un tiempo donde dejé de orar. Cuando yo ya estaba en el ministerio, ya no oraba como antes. Y entonces vine a la iglesia, abrí el templo y comencé a encender todo. Y cuando yo estaba en el mixer, entonces ahí preparando todo, el Señor me habla y me dice: Vicente, hay dos cosas que te pueden sorprender si tú no oras. Así clarito, hermano. Dos cosas que te pueden sorprender si tú no oras. Y yo ya había dejado de orar. No había tiempo. ¿Verdad que no hay tiempo, hermano? Andamos para allá, para acá y para acá, hermano. Y la oración que hacemos en la noche: Padre, gracias, estoy cansado, gracias a Dios, amén. Y duerme uno. Y uno pregunta: hermano, ¿cuántos oran? Amén, pastor. ¿Cuál es nuestra oración? Esa es la oración de los niños, eso es lo que oran ellos. Así oran los niños. Y esa es la oración que hacemos. Y el Señor me dijo: hay dos cosas que te pueden sorprender si tú no oras, Vicente. Yo quedé frío ese día. Hay dos cosas que te pueden sorprender si no oras. Y me quedé con esa palabra. Terminó el culto, me fui a mi casa y entonces me fui a la palabra para saber cuáles son esas cosas que nos pueden sorprender si no oramos. Y lo encontré, el Señor me lo enseñó. Dos, primero, la tentación. La tentación, hermano. Cuando alguien ya no ora, está en peligro de caer en tentación. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de ser arrestado? Cuando les dijo: oren conmigo, y se apartó de ellos 3 veces. Y 3 veces los encontró dormidos, como algunos hoy en día. Que cuando les dices: hay que orar, hermano, es cuando más duermen. Sí, hermano, el Señor quiere que oremos. Y es cuando más roncan, hermano. Y fue lo que pasó con los discípulos. Dice: no han podido orar tan siquiera conmigo 1 hora. Mínimo 1 hora. Pues, hermano, la oración mínima en la vida de un cristiano es 1 hora. Esa oración, hermano, ay Dios. Ese de gracias, Padre, y bosteciando. ¡Ah! Ese ni oración es. El Señor dijo: mínimo, no han podido orar tan siquiera 1 hora conmigo, tan siquiera. Entonces, hermano, mínimo la oración en la vida de nosotros, 1 hora. ¿Cuántos oramos 1 hora, hermano?
Diga un fuerte amén. Mire, hermano, al final aquellos discípulos, la tercera vez Jesús se acerca y los despierta, y ellos todavía, sí Señor, sí, sí maestros, y todavía se quisieron a poner a orar, y el Señor les dijo, ya no, le digo, ya llegó la hora, ahí vienen por mí. Ellos todavía orando, pero ya era tarde. Y uno de los problemas, siempre lo he dicho, uno de los problemas de los cristianos es que nos ponemos a orar cuando ya estamos en el problema. Y no debe de ser así. Ya cuando uno está en el problema, Padre, ayúdame Señor, por favor, mira, líbrame Dios. Y hasta hacen promesas, yo no sé, te prometo esto Señor, si me sacas. No, hermano, no prometa nada, nomás suplique que Dios lo saque de ahí. El Señor sabe que usted no va a cumplir. Entonces, hermano, el cristiano no debe de orar cuando está en problema. Debe ya de estar orando. Hermano, la oración es parte de su vida. Y cualquier cosa, cualquier día malo, no lo va a sorprender. Entonces, hermano, la oración es importante. Ya cuando el Señor ve a sus discípulos queriendo orar y les dijo, muchachos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Esa es la traducción correcta. No para que no entréis, para que no caigáis en la tentación. Porque nosotros todos los días somos tentados. Y el ser tentado no es malo. Lo malo es caer en la tentación. Por eso el Señor dijo, velad y orad para que cuando ustedes sean tentados por el enemigo, no van a caer. ¿Pero por qué? Porque está bien orado. Pero el que no ora, pastor, ore por mí, caí. ¿Verdad? Caí, dice todavía, hermano. Porque no ora. Lo agarraron dormido. Lo agarraron débil, hermano. Con razón. ¿Verdad? Entonces, hermano, dos cosas que nos pueden sorprender si no oramos. ¿Verdad? La tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación. La oración es importante, pero no la que usted y yo hacemos, donde decimos, Padre, gracias por este bendito día, Señor, me fue muy bien, Padre, gracias, qué lindo, Señor, amén. No, ese no es la oración, hermano. Estamos hablando de entrar en un tiempo de intimidad con Dios, de adorar a Dios, para conocer a Dios, para pedir su voluntad, su guianza sobre nuestras vidas. Eso. Y con esto termino. ¿Cuál es la otra cosa? La segunda, ¿cuál es? Jesús, cuando Él estaba hablando de que iban a venir terremotos, pestes, hambres y todo lo que está sucediendo hoy. Y el Señor dijo, velad y orad para que seáis dignos de ser levantados en ese día. Y hoy la iglesia es donde menos estamos orando. Mire todo lo que está pasando, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos miran noticias? Como ya no miran noticias, entonces, ¿cuántos miran Facebook? No, ahí todo, hermano. Que se inundó Guatemala, que en Salvador pasó algo y que allá en China se está inundando. Hermano, en todo mundo se está inundando. Y eso el Señor ya lo dijo. Porque sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo vamos a saber el día en que tú vas a venir? Y entonces les dijo, miren muchachos, ¿verdad? Antes de mi venida vendrá todas estas cosas.
Habrá terremotos en diferentes lugares, pestes, hambres, enfermedades. Pero al final el Señor les dice: velad y orad para que seáis dignos de ser levantados, liberados, libres de ese día que viene. Entonces quiere decir que el que no ora no está listo. ¿Cuántos estamos listos para irnos con el Señor? Todos. Pero si lo pregunto de esta manera, ¿cuántos estamos orando? Ya ve. Pero si pregunto, hermano, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Todos, hasta el diablo está gritando amén allá afuera. Sí, hermano. Sí, amén, yo también me quiero ir. Pero el Señor dijo: velen y oren para que en ese día ustedes escapen, sean dignos de escapar de lo que viene sobre el mundo entero. Hay que orar de verdad, hermano. Hay que orar de verdad, iglesia. Es tiempo de orar. Ya no es tiempo de estar jugando. Mire, es tiempo de orar, hermano. Todas esas cosas que han robado nuestro tiempo, todas esas cosas que nos han distraído, hermano, que nos han desenfocado en la oración, hay que dejarlas y hay que volver a Dios. ¿Cuántos van a volver a Dios conmigo? Mire, hermano, mire, aparte su tiempo, aparte su hora, y dígales a su familia, dígale: mire, esta es mi hora, no quiero ruido en esta hora. No quiero niños en esta hora, porque voy a orar, voy a estar a solas con el Señor. Como un día le dije a mis hijos cuando andaban chiquitillos, les dije: voy a subir al monte. ¿Ya? Así les dije, así que no quiero ruido, no quiero nadie que haga ruido. Voy a subir al monte. Ahí lo tomaron en serio. ¿Ya? Y mi papá, mis padres le preguntaron a mis hijos, ya dijo: ¿y tu papá dónde está? Ya, el Dani dijo: no, subió al monte. Ya. Y como estaban chiquititos, y entonces llega el David, digo: no, digo, tan cerrado allá en el cuarto. Entonces, hermano, hay que subirnos al monte. Sí. Subirnos al monte, porque si se da cuenta, Moisés subió al monte para estar a solas con Dios. El profeta Elías también tenía su monte, el monte Carmelo. Ahí subía y oraba con Dios. Después de que se fue Elías, quedó Eliseo. También Eliseo ese era el monte de él, el monte Carmelo, para estar en comunión con Dios. Y cuando vino Cristo, también tenía su monte donde él oraba. ¿Y cuál era su monte? El monte de los olivos. Ese era el lugar donde ellos tenían para estar en comunión con Dios, para estar en intimidad con el Padre, para que ellos pudieran caminar en la voluntad de Dios, y todo lo que ellos hacían estaba dentro de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, subamos a nuestro monte. Hay que subir al monte para estar a solas con Dios y decirle: Señor, aquí estoy. ¿A qué me llamaste? ¿A qué me levantaste? ¿Qué quieres que yo haga? Pero no solamente un día, no solamente dos, hay que perseverar hasta que usted y yo oigamos, vamos a oír la voz de Dios. El Señor nos va a descubrir el secreto de su corazón. Por eso el Señor dice en su palabra: si ellos se encerraran, yo les revelaría mi secreto, dijo el Señor. Así que póngase de pie, hermano. El Señor dice en su palabra, dice: si quieres